Señores y señoritas, muy buenos días. Vamos a realizar la guía de trabajo número 14. ¿Listo? Hilo conductor, eje temático, Grecia. Hilo conductor, historia. Objetivo, conoce e identifica las primeras civilizaciones del mundo. Esta es una de las civilizaciones más importantes, ¿no? Entonces, vamos, civilización griega. Completa las frases. La antigua Grecia se situaba al sudeste de Europa y estaba bañada por el mar Mediterráneo y el mar Egeo, dos mares, ¿listo? Sería solo el mar Mediterráneo porque el mar Egeo es como una partecita del mar Mediterráneo, pero el mar Egeo es como un mar adentro de ese otro mar. Seguimos. Las polis eran ciudades-estado. Cuando hablamos de una ciudad-estado, es como si, por ejemplo, Chía fuera una nación independiente. ¿Listo? Se diferenciaban unas de otras porque cada una tenía su propio sistema de gobierno. Además de tener su propio sistema de gobierno, también tenían, por ejemplo, digamos, su propia moneda y otros mecanismos, por ejemplo, digamos, de justicia, también tenían cosas diferentes. 2. Ubica en el mapa escribiendo según corresponda. Entonces, los mares Egeo y Jónico. Sí, acá tenemos al mar Jónico. ¿Listo? Es el que está a la izquierda. Mar Jónico, del Peloponeso. ¿Sí? Y tenemos al mar Egeo, que es el que está entrando acá. ¿Listo? Después, las costas occidentales de la actual Turquía. Esta parte de acá es la actual Turquía. ¿Listo? Acá en una ciudad de estas fue donde ocurrió la guerra de Troya, ¿sí? Una ciudad, no se ha podido identificar realmente cuál fue la ciudad porque no se han encontrado los restos, pero se cree que fue en una de estas ciudades de esta costa. Este pedazo de acá es la actual Turquía. ¿Listo? Ahora, las regiones del Ática, Laconia y Macedonia. Estas son regiones que tiene cada partecitas, ¿sí? Acá, ¿sí? En la península, en esta península. Entonces, Ática, vamos a buscar el Ática, acá está, ¿listo? Es cerca donde se encuentra Atenas, ¿listo? Eh, Laconia, entonces tenemos acá a Laconia, ¿sí? Acá nosotros lo identificamos por los colores. Si acá está morado, Laconia era morado. Macedonia en amarillito, entonces la región de Macedonia, ¿sí? Más al norte, cerca del monte Olimpo. Después seguimos con Atenas, listo, acá está. Acá en la región del Ática está Atenas. Y Esparta está acá, en la región de Laconia, listo. Es este puntico que está acá chiquito. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a pintar el mar de azul, ¿sí? Pintamos el mar de azul y lo que queda sin colores, entonces lo vamos a colocar de un color amarillito. ¿Listo? Amarillo o verde, el que más nos guste. Seguimos. Entonces, relaciona los siguientes términos con los periodos de la historia de Grecia. Entonces, tenemos la época arcaica, la época clásica y la época helenística. Todas estas épocas están mediadas según unas fechas específicas. Tenemos que la época arcaica va del siglo 7 al siglo 6 antes de Cristo. La época clásica va del 490 al 338 antes de Cristo. Y la época helenística va del 338 al 30 antes de Cristo. Entonces, la época arcaica se caracteriza por el surgimiento de las polis, ¿sí? Cuando hablamos de una poli, es una ciudad-estado, ¿listo? Por ejemplo, como si Cota fuera una ciudad-estado, fuera un estado independiente, tendría su propio himno, tendría su propia bandera, ¿sí? Tendría su propia moneda. Lo mismo, Chía sería otra ciudad-estado. Comenzaron a colonizar todas las islas que estamos mirando. Si nosotros miramos, hay muchísimas islas. En esa época, estos señores, los de Atenas y Esparta y de las demás ciudades, comenzaron a colonizar todas estas islas que estaban solas. ¿Listo? Después viene la época clásica, ¿sí? Un gobernante que se llamaba Pericles, que fue un sabio,
que dominó no, que gobernó muy bien en esa época. Y hubo una batalla que se llamó la batalla de Maratón. La batalla de Maratón fue una de las batallas que decidió el dominio militar de los griegos sobre los persas. En esa época fueron las guerras médicas. Recordemos que a los persas se llamaban guerras médicas porque los persas eran conocidas como los medos. Listo. Después va la época helenística. Es la época de Alejandro Magno. Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores de la antigüedad, fue uno de los que formó uno de los imperios más grandes. Y también ahí vemos la batalla de Isos, que fue una de las batallas en las cuales se terminó el dominio de los griegos, porque perdieron contra los romanos y al perder con los romanos entonces eh, tuvieron la muerte de Alejandro Magno. Ahora, acá tenemos 4. Ordena en la siguiente línea de tiempo las siguientes fechas, desde la más antigua hasta la más moderna. ¿Listo? Entonces, acá es como para verificar que la fecha más antigua, ¿sí? Es el 490. La más antigua, porque es antes de Cristo, ¿sí? Acá es descendiendo. Si nosotros, por ejemplo, estamos ya después de Cristo vamos sumando un año cada vez. Ellos restaban un año cada vez, entonces 490, 480, hasta el 333, que fue la batalla de Isos. ¿Listo? Vamos ahora para la historia de Grecia. Habíamos dicho que se dividía en 3 épocas: época arcaica, época clásica y época helenística. La época arcaica va del 776 al 490 a.C. En la época arcaica se da la colonización del Mediterráneo y el surgimiento de las polis. Después la época clásica es del 490 al 336 a.C. Acá ocurrieron las guerras médicas, ocurrió una guerra del Peloponeso, que fue una guerra entre ciudades, entre ciudades del Peloponeso. Esto acá se llama el Peloponeso, entonces fue una guerra entre varias ciudades, ¿sí? Ciudades-estado. Y se creó la escuela de los sofistas, ¿sí? Comenzaron los grandes pensadores. Después, del 330, va la época helenística, que fue del 336 al 31 a.C. Se acabó con la muerte de Alejandro Magno en el 31 a.C. ¿Listo? Surgió la filosofía y también se produjo la muerte de Marco Antonio y Cleopatra, ¿sí? La muerte de Marco Antonio y Cleopatra ya fue cuando Roma le ganó la guerra a Grecia y tomaron entonces los romanos todas las provincias que tenían los griegos, que habían ganado los griegos, y comenzó Roma su expansión. Ahora, dibuja y escribe la forma de organización social en Esparta y en Atenas. Para Atenas tenemos que los principales eran los ciudadanos. Ellos no tenían un rey como tal. Eran hombres libres nacidos en Atenas. Estos eran los ciudadanos. Eran los que tenían derechos. Después iban los metecos, que eran extranjeros que vivían en Atenas. Eran normalmente comerciantes. Ellos no tenían derechos civiles. Y después iban los esclavos, que eran propiedad de un dueño específico, ¿sí? Por ejemplo, digamos, el profesor Emilio tenía varios esclavos, ¿listo? Eran propiedad sin derecho político. Esto era para Atenas. Ahora vamos con Esparta, ¿sí? Los espartanos, ¿sí? En Esparta se llamaban espartiatas o espartanos. Eran hombres libres y tenían derechos políticos y militares. Sí, los espartanos, los nacidos en Esparta. Después teníamos a los periecos. Eran comerciantes y artesanos. Eran los extranjeros, ¿sí? Ellos vivían, por decirlo así, en ciudades que estaban alejadas afuera de Esparta. Y por último iban los ilotas, que eran los esclavos, ¿sí?
Ellos eran propiedad del Estado, ellos trabajaban la tierra. ¿Sí? A diferencia de Atenas, en Atenas los esclavos tenían un dueño, ¿sí? Un dueño como tal. Por ejemplo, el profesor Emilio, lo que decíamos, era dueño de varios esclavos. En cambio acá, los esclavos no eran dueños del profesor Emilio, sino por decirlo así, si nosotros fuéramos una ciudad-estado, si Chía fuera una ciudad-estado, entonces los ilotas eran de Chía, el dueño de Chía era, el dueño de los esclavos era Chía. ¿Listo? Ahora, acá tenemos una sopa de letras, ¿sí? En la cual vamos a ver que teníamos en la agricultura teníamos cereales y frutas, en la ganadería teníamos cerdos, ovejas y cabras, y en la artesanía teníamos tejidos y las arañas. Las arañas eran esas grandes lámparas que se colgaban y se les colocaban velas o alguna sustancia que produjera calor, que produjera llama, ¿sí? Para que ardiera con algún aceite. ¿Listo? Vamos a realizar este crucigrama y vamos a buscar si encontramos más palabras. Estas fueron las que encontró el profesor Alfonso. Si ustedes encuentran más palabras, pues las colocamos. Sí, creo que hay como 2 o 3 palabras más. Sí, acá yo, por ejemplo, vi una. Vino, ¿listo? ¿Saben dónde iría? Acá para agricultura, porque el vino se saca de la fruta. 8. Completa el mapa conceptual con los términos faltantes. ¿Listo? Entonces tenemos los ciudadanos. Los ciudadanos en la antigua Atenas eran hombres libres, nacidos libres en Atenas directamente, tenía que ser en la ciudad de Atenas. Eran los únicos ciudadanos con derechos. Cuando ellos se reunían para realizar las asambleas, se dividían en 10 tribus. ¿Listo? Estas asambleas de ciudadanos se llamaban eclesia. En estas asambleas ellos lo que hacían era votar leyes para ver si participaban también en las guerras, para ver cómo era la repartición de tierras y quiénes eran los que iban a poder tener el poder de la palabra. ¿Listo? En las eclesias, cada tribu elegía los magistrados. Los magistrados dirigían la política y el ejército. Estos magistrados se dividían en estrategas y arcontes. ¿Listo? Eran elegidos por un año por sorteo. ¿Listo? Los estrategas se encargaban de los asuntos religiosos y los asuntos administrativos y los arcontes de la administración del ejército. ¿Listo? Después tenemos que 50 ciudadanos escogidos de la iglesia iban a formar la ULE. Como eran 50 por cada tribu, formaban 500. Y ellos eran los que proponían las leyes. También eran nombrados por sorteo. ¿Listo? Seguimos. Ahora, vamos con lo que tiene que ver con el arte griego. ¿Listo? El arte griego nos han legado obras de arquitectura y escultura. Para la escultura evolucionó a lo largo de las épocas según jónico, dórico o corintio. ¿Por qué jónico, dórico o corintio? Porque eran las escuelas griegas de las ciudades de Jonia, ¿sí? De Doria y de Corintia. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos grupos artísticos tenía una característica específica. Después vamos con la arquitectura. Las obras más importantes de la arquitectura eran las obras religiosas y las obras civiles. Las obras civiles se levantaban en las colinas para dominar todo el territorio. Y las obras religiosas solían tener una planta que se denominaba templo in antis y la dependencia principal se llamaba nave. Estas dependencias estaban sostenidas por columnas. ¿Listo? Ahora, esto ya es como un recuento. En Grecia, ¿sí? Se organizaron ciudades-estados denominadas polis. Cada poli tenía sus propias leyes, ejército y moneda. ¿Listo? Los sistemas de gobierno, según la poli,
podían ser de aristocracia, representada por los mayores, y su institución más importante era el Consejo de Mayores. ¿Listo? O la oligarquía representada por los acaudalados, dependiendo de la poli. Su historia se divide en 3 periodos: época arcaica, época clásica y época helenística. ¿Listo? Y el arte griego nos ha legado obras de escultura. Las más importantes son el Discóbolo de Mirón y la Venus de Milo. ¿Listo? Estas son esculturas pequeñas. Y el Coloso de Rodas. Estas son esculturas esta fue una escultura muy grande, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Listo, señores y señoritas, que tengan muy buen día, ya continuamos.